Good morning. Happy Saturday, everyone. Just gonna give a few more seconds for folks to join the class. I hope everyone has their coffee, got some breakfast in them. We're about halfway through the course. I can't believe it already. I do have a few announcements this morning, so just want to make sure a few more folks come in. We'll give it about another minute or two, and then we can kick it off. So yeah, give me 1 minute and I will begin with the announcements, but just a few reminders. Change your name in Zoom to your full name so I can take attendance. Turn on your camera, mute yourself, and then we're also going to be asking questions and chatting in the live chat in Slack. So just be sure to put all of your comments there. If you're having technical problems, use the tech support channel. That way I can assist and the TAs can focus on the live chat channel. Cool. Looks like we have a few more people here. I will move us along to the next slide. So yeah, we do have a few announcements and like action items for you all. Do not worry about capturing all of this. I'll also put this all in Slack after the call, so you all will be able to see this, but just wanted to voice over a few things that we have upcoming. And so number one, our optional course that you may see on the syllabus, that is going to be canceled. So there is no optional lecture this Monday. You do have another project deliverable due this Tuesday, so be sure to connect with your groups and get that in on time. In addition to your projects, you all have your first assignments, individual assignments due. And so you'll be able to see that now in the class website. I believe it's under week 6. And so that'll be due on Friday, September 17th. If you have any questions about that, don't hesitate to kind of reach out to us in Slack, but it's pretty self-explanatory. You just kind of go through the case and answer questions where they need to be answered. And then the TAs will go ahead and be grading that after the 17th. This is our last lecture before the break, so we will not have lecture next Saturday. There is no lecture next Saturday. Don't show up because no one will be here. So everyone just make note of your calendars. There's no lecture next Saturday. There will also be no office hours the following week either. We really just want you to take the time to catch up. I know some folks have missed a lecture or two, and so we really just want to make sure you all have some space to breathe, catch up on materials, and that way when we jump back in the second half of the course, you feel really prepared. We also have a bunch of engagement opportunities. So we want to do kind of like an alumni panel, some social events and things. And so more details about those will be shared as well. We just wanted to kind of give you a heads up that those events and opportunities are coming. We've heard you, and I know a few folks have been kind of asking for more engagement opportunities. And so, yeah, really excited to present our ideas to you all, but more details will be coming on those. And then, yeah, the class calendar on our class website, you'll be able to access it. That has the most up-to-date information. I know things change and we switch a lot of things. And so the class syllabus that you all got was just kind of an overview for you to get a sense of the course. That is not like the Holy Grail by any means. The Holy Grail where everything is will be the class calendar. And so when changes are made, I'll update the class calendar. And so you should be really referring to the class calendar for any changes, updates. And of course, if you have any questions, just ask me. Lovely. So mandatory action items. We do have a mid-program survey that is mandatory. And that means that if you don't respond to it, I will be
tracking you down. I believe I'm going to make that due next Friday, but if folks need additional leeway, we can chat separately. But it really is just an opportunity for us to understand how you're perceiving the course. We haven't had a lot of feedback so far. I know we're halfway through it, and we really just want to make sure we're bringing you like the best service possible as we bring to you these materials. And so it'll ask kind of how our TAs are doing, how Anna is doing, like how I can support you, like how are you feeling about the content and all of that. And so really, really, really encourage you all to complete that as soon as possible once I send it out. And if you don't complete it, I will be following up with you and I will be annoying you. So just go ahead and make sure that gets done so you won't have to hear me nagging you. And then we've also really wanted to encourage each group to have specific time a week to meet with Laura or Daniel. And so we're going to propose a new model where each week, each group is going to sign up for a 20-minute slot just to be sure that they have time to chat with Laura and Daniel. We are moving through the project pretty quickly, and so I'll also be sharing details about that. And so each group will be required to kind of figure out what time works best for you all and then sign up on slots. And so again, more details on these action items will be available later, but just wanted to flag these all for you. And yeah, I think that's pretty much it. Again, if you have any questions about these, don't hesitate to ask in Slack, and I will make sure that I get back to you. And otherwise, here's a quick view at our agenda. There will be basically information on EDA and feature engineering in Python. And so, yeah, the cases are uploaded. Let me know if you have any trouble accessing the cases in the workspace, but I'll stop talking now and I will pass it over to our wonderful instructor, Anna. Thank you all. Thanks, Brianna. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto saludarlos de nuevo. El día de hoy tenemos dos casos súper interesantes. Ambos son de la parte de analítica, de todo lo que tiene que ver con la exploración de datos y todo el tema de ingeniería de características. Buenos días para todos. Listo, entonces vamos a hacer un recuento antes de iniciar. Voy a compartir acá un tablerito, solamente para que hagamos un recuento antes de iniciar con el lecture sobre lo que nosotros hemos visto a lo largo de estas 6 semanas. Cuando nosotros estamos haciendo un proceso de analítica o un proceso de ciencia de datos, nosotros tenemos unas fuentes de información. Esas fuentes de información, nosotros podemos tener archivos como tipo CSV, podemos tener archivos tipo JSON, podemos tener consultas a bases de datos, etc. Esta información nosotros la traemos y empezamos a analizarla. Estas fuentes, nosotros le hacemos, uno de los procesos que le hacemos es todo lo que tiene que ver con el EDA. El EDA como tal nos da todo lo que es la exploración y análisis de datos, donde nosotros podemos identificar, por ejemplo, temas de problemas de calidad. Podemos identificar o sacar conclusiones de nuestros datos, sacar hipótesis de lo que tenemos allí. Dentro del EDA también vamos a poder ver patrones, tendencias. Patrones o tendencias. Y el EDA es un proceso que va acompañado de dos partes.
es un proceso donde nosotros hacemos todo un análisis de los datos apoyándonos de la estadística, de resúmenes estadísticos básicos, y otro que es apoyado en la parte de visualización. ¿Qué pretendemos nosotros en todo este proceso? Nosotros lo que pretendemos es poder responder o identificar cuáles son las características claves que nos van a ayudar a responder esa pregunta de negocio. Adicional a esto, cuando nosotros hacemos un EDA o cuando estamos haciendo todo ese análisis, nosotros podemos identificar opciones para hacer características de ingeniería de características, perdón, ingeniería de características, que prácticamente lo que hace es, yo cómo puedo enriquecer ese texto, cómo puedo enriquecer ese caso que yo estoy trabajando. Es decir, puedo crear nuevas variables que me ayuden a responder esa pregunta de negocio. Puedo de pronto encontrar otras fuentes de información que me ayuden a sustentar o a responder estas preguntas, entre otras cosas. Entonces, prácticamente lo que nosotros hemos visto en estos días, fuera de Python, lo que nosotros hemos visto en estos días es precisamente eso, el poder hacer esta exploración de los datos, el poder conocer la fuente de información que nos están dando. Todos nuestros lectures vienen de la mano con una pregunta de negocio, vienen con unos objetivos, con un contexto de negocio, con un problema de negocio, con un contexto analítico, que son los que nos ayudan como a darle un fin a lo que nosotros vamos a hacer con estos datos. Ahora, luego de haber pasado pues como por este review de lo que nosotros hemos visto en estos días, ahorita sí les voy a compartir mi pantalla para que empecemos con el primer caso. Un segundito, yo por acá abro el live. Y un momento, por favor. Estoy cerrando unas ventanas. Ya. Listo. Entonces, el primer caso que vamos a revisar el día de hoy es un caso de Airbnb, de alquileres en Airbnb. La pregunta que nosotros queremos responder con este conjunto de datos es poder identificar cuáles son las características relevantes que determinan el precio de este alquiler de Airbnb. Digamos que dentro de lo que nosotros vamos a explorar acá, dentro de lo que nosotros vamos a aprender, va muy de la mano con todo el análisis exploratorio de datos, lo que es el EDA. Vamos a aprender cómo abordar la investigación de un conjunto de datos desconocido, porque cuando nosotros estamos con una fuente de información, a menos pues que nosotros trabajemos en el negocio, si a nosotros nos dan unos datos, estamos empezando o partiendo de un conjunto de datos desconocido y tenemos que ser creativos en el momento de empezar a explorar esta información y encontrar como las características claves que nos van a ayudar a nosotros a responder el problema. Pues al final lo que esperamos es que tengan como la confianza de poder abordar un nuevo conjunto de datos y llegar a desplegarlo y hacer un análisis como el que nosotros vamos a realizar aquí con la fuente de información del Airbnb. Entonces, aquí todos sabemos qué es Airbnb, ¿cierto? Perfecto. Airbnb
es un mercado grande que lo que hace es alquilar sitios, prácticamente es una de las competencias de los hoteles. Y lo que quiere esta empresa de Airbnb es lanzar un nuevo servicio para ayudar a las nuevas personas que van a ingresar a este negocio, pues definir cuál es el mejor precio para su vivienda, para la habitación o el inmueble que va a alquilar. Entonces, el problema que nosotros tenemos comercial, o lo que a nosotros nos ponen a trabajar como consultores en este caso, es poder identificar cuáles son esas características que son las más relevantes para poder determinar el precio de un Airbnb. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a hacer, tenemos una información disponible del último año de los Airbnbs en la ciudad de Nueva York. Vamos a hacer diferentes tareas con esta información. Vamos a hacer una exploración de los datos de manera básica, mirando como las distribuciones de algunas variables que consideramos claves. Vamos a mirar lo que tiene que ver con el concepto de la correlación, encontrar pues cuáles son las variables más correlacionadas y cuáles son las más importantes que estén correlacionadas en este caso con el precio del inmueble. Vamos a mirar, a conocer un nuevo concepto que son los efectos de interacción. Entonces vamos a mirar este concepto, qué significa y cómo podemos hacer para corregir esos efectos. Mirar cómo podemos generar una hipótesis con los datos pues, que estamos analizando, y pues también mirar qué visualizaciones podemos crear que nos ayuden pues como a respaldar las conclusiones que nosotros estamos sacando. Y entre otras, pues, como tareitas que tenemos, como reunir todo lo que encontramos y pues sacar conclusiones de cuáles son los efectos más relevantes en el tema del precio. Entonces, nuestro dataset es un conjunto de datos que tiene 30.179 filas, 81 columnas. Como pueden darse cuenta, tiene bastantes columnas. Dentro de las columnas más importantes tenemos la parte pues del vecindario, pues el neighborhood. Tenemos dónde está ubicada nuestro inmueble. Para eso tenemos estos datos geolocalizados, que son la latitud y la longitud. Tenemos el tipo de propiedad, tenemos la cantidad de baños que tiene el inmueble, los dormitorios, el precio, que es nuestra variable de interés. Tenemos un número de reviews, que son opiniones que los clientes han dejado cuando se han alojado en el inmueble. Tenemos una variable de parking, que lo que significa es que si tiene 1 es porque tiene un parqueadero disponible, y si tiene -1 significa que no hay. Hay otro tipo de variables de este tipo, categóricas, como outdoor friendly y gym, que también tienen el mismo concepto. 1 es que sí, -1 es que no. Entonces lo vamos a interpretar de la misma manera que nos están mencionando en la parte del parking. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar unas estadísticas básicas de lo que es el precio, las habitaciones, los baños y el número de reviews. Adicional a esto, recordemos que cuando nosotros hacemos los estadísticos básicos, pues lo que nos devuelve es un conteo de no nulos, el promedio, la desviación estándar, el mínimo, el percentil 25, percentil 50, 75 y el valor máximo. Pero si yo quiero ver más allá del 75, yo puedo adicionar esa información de cuál es el percentil 90, 95 y 99, como para ver la colita de mi distribución. Y en este caso, pues hacemos un proceso adicional que nos calcule esos percentiles de esas mismas variables. Entonces, en ocasiones, interpretar
estos estadísticos básicos en las tablas o tener demasiados números dentro de una tabla, puede que no sea tan fácil de leer o interpretar o de sacar conclusiones. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es apoyar estos estadísticos básicos con visualizaciones. Así que aquí viene nuestro primer ejercicio y es de estas distribuciones que nosotros tenemos. Las variables que estamos analizando son precio, habitaciones, baños y número de reviews. De estas variables vamos a sacar el histograma, que lo estamos viendo acá, cómo están distribuidos: precio, habitaciones, baños y número de reviews. Y lo que vamos a hacer es que vamos a responder o vamos a analizar estas gráficas y vamos a ver qué distribuciones vemos. Si están distribuidas de manera normal, si tienen algún sesgo, si son multimodales, si ustedes ven que las distribuciones son uniformes o si tienen un comportamiento puntiagudo o discontinuo. Entonces, les voy a dar unos minutos y los leo en el chat a ver qué ven de interesante en estas distribuciones. Dentro de los valores que nosotros tenemos, Sofía, mira que cuando vemos acá los baños, vemos que el mínimo va de 0.5 a un máximo de 7.5. Entonces sí tenemos, hay valores entre 1 y 2 porque tenemos 1.5, un valor de 1.5 en nuestra información. Puede interpretarse como solo una ducha o solo un baño. Una pregunta. ¿Sabemos qué significa que la distribución sea multimodal? A nivel de distribución y de gráfica, es un comportamiento de este tipo. Aquí tenemos una sola curva que sería como la campana de Gauss, que es unimodal. Bimodal es que podemos ver este comportamiento de dos curvas. Y multimodal es que vemos este comportamiento de varias, pues como de varias campanitas, de varias curvas. Así es. No necesariamente el pico es una moda, porque recuerden que para que sea moda tienen que tener la frecuencia máxima. Yo puedo tener varias modas, sí, pero no necesariamente que sea multimodal me quiere decir que los picos van a estar en la misma altura. Lo que me está mostrando es que tenemos como este comportamiento de que sube, baja, como, no sé si ustedes recuerdan
cuando teníamos, cuando estábamos el tema de la pandemia, que decían se viene la segunda ola del COVID, se viene la tercera ola del COVID. No sé si ustedes recuerdan esas gráficas, que esas gráficas lo que presentaban era precisamente ese comportamiento. Entonces empezaba como todo el proceso del COVID y ya después cuando empezó a bajar en tema de casos decían se viene la segunda ola. Entonces volvía y teníamos esta curva. Que tenga ese comportamiento de curva. Es más que todo que tenga ese comportamiento de curva porque yo no puedo garantizar que cada pico que yo tenga vaya a ser una moda, porque lo que les digo, la moda va con la frecuencia más alta de mis datos. Acá otro, para que miremos acá otro, en un momentito yo le pongo a esto un zoom. O sea, puede ser que tenga dos modas, pero no quiere decir, porque puede ser, porque la curva puede tener diferentes frecuencias. O sea, pues no vamos a garantizar que todas estén en la misma. Entonces tenemos que ver es que tengamos varias curvas dentro de nuestra distribución. Tenemos la forma de Gauss, tenemos que puede ser bimodal o multimodal. Tenemos una distribución sesgada a la derecha y tenemos una distribución sesgada a la izquierda, que ahorita alguien preguntaba que por qué sesgada a la derecha. Entonces, teniendo nuestro primer casito y estas primeras distribuciones que nosotros tenemos acá, vemos que todos tienen un sesgo a la derecha. Nuestros datos están, las partes más puntudas, por decirlo así, están hacia la derecha. Este es el tema del precio. El tema de las habitaciones, tenemos pues que la mayoría están en 1. Adicional a eso, tenemos la parte de los baños que están en 1. Vemos e identificamos dentro de, igual una pregunta que hicieron ahí, que tenemos baños de 1.5, baños de 2 y 2.5. Y acá está la parte de los reviews, que tenemos muchos inmuebles pues como sin reviews y pues va, digamos que descendiendo hasta llegar a 20 reviews. Adicional a esto, pues con el tema del precio, es notablemente pues que es puntiaguda, es decir, que tiene su puntita en esta segunda barra de nuestro histograma. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay una buena cantidad de precios que oscilan como entre 25 y $300. Si nosotros esto lo acompañamos acá con la información que tenemos, vemos que el mínimo va en 0, el 25% está en 65, 50% en 100, 75% en $175. Acá los estamos viendo, dónde están pues como distribuidos, y ya vemos que hay unos, pues que hay unos valores altos, pero su frecuencia es bajita y teniendo pues nuestro valor más alto en 500. Entonces, estos inmuebles que están acá con estos valores altos, pues nos pueden dar como una idea de que es probable pues de que hayan ciertas zonas donde estos inmuebles sean mucho pues más costosos por la ubicación y demás. Pero nuestro común está sesgado a la derecha, más o menos entre los 25 y los $300 es donde tenemos nuestra mayor población. Con estas gráficas que nosotros tenemos acá, ustedes pueden detectar algún valor atípico en estos histogramas. Si es así, pues, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es un error de datos? ¿Que debería emitirse en nuestro análisis futuro? ¿Cómo la ven?
También se pueden apoyar con lo que van a responder con esta tabla de los estadísticos básicos. Sí, ese precio cero no cuadra. Un alquiler en cero, es muy probable que haya un problema allí de calidad de datos. Un descuento. Pero de pronto si tuviéramos como bueno, tocaría ver cómo fueron generados estos datos, porque puede ser la transacción del inmueble y cuántas veces fue rentado y por qué monto fue rentado y pues que saca ahí un descuento. Pues, pero tocaría conocer un poquito más de cómo fueron generados estos datos. En el tema de los baños, recuerden que hay baños que vienen con ducha y hay otros baños que no vienen con ducha. Entonces es como el baño completo es baño y ducha y así es, como dice Daniel. Entonces la mitad es como no tiene ducha, solamente es el baño. Entonces, medio baño. Sí, no tiene ducha, es medio baño. Entonces, vemos que tenemos pocos precios de más de $320. Aquí tenemos el corte de 300 y si vemos nuestra colita hacia la derecha, pues vemos que tenemos poca frecuencia en esta información. Y si esto lo sustentamos con lo que tenemos acá el precio, vemos que el 75% de nuestros datos van a $175. Si nosotros vemos hasta el 95% de nuestros datos llegan a $325. ¿Eso qué quiere decir? Que la colita que nosotros tenemos allí, que son poquitos registros, es donde están esos valores máximos que van de 325 a 500 y es prácticamente esto que estamos viendo aquí. Si vemos el percentil 99 está en 450 y nuestro valor máximo está en 500. Entonces, lo que estamos viendo como en el precio, estamos viendo que está prácticamente el 95% de nuestros datos hasta $325 y ese poquitico que van hasta 500 son una minoría. Estamos hablando solamente del 5% de la información. Eso pues como por ese lado. Si nosotros encontramos como este escenario y decimos que esos valores que están por encima, sí, está caro, es Nueva York, no conozco Nueva York, pero he escuchado que es una de las ciudades más costosas para vivir en Estados Unidos, igual que San Francisco. Entonces, con estos podemos decir que son valores atípicos o que representan un error, pues tenemos que conocer un poquito más acerca de cómo fueron como capturados estos datos, pero pues digamos que conociendo un poco la dinámica de Nueva York, lo que nos dice pues como el caso es que los hoteles en Nueva York a menudo cuestan más de $400 por noche, pues por lo que no es raro encontrar este tipo de precios en un Airbnb. Si debemos de omitir o no estos valores, es difícil como de decidirlo en el momento de que queramos realizar un modelo, pero pues se pueden omitir para, digamos que para algunas características del cliente, podemos omitir como estos valores o cuando identifiquemos esas variables que hacen relevante el tema del precio, pues tomar la decisión de qué hacer con estos
con estos datos que son altos para que no nos afecte el modelo en un momento de llegar fuera de esta exploración de datos que estamos haciendo, en el momento pues, de llegar a una parte de modelado. ¿Cuándo omitimos nosotros los datos? Los omitimos cuando, por ejemplo, tenemos una razón para hacerlo. Por decir algo, si yo estoy haciendo un análisis, de cómo se me está comportando el tráfico en la ciudad de Medellín, y yo tengo la información de 2018, de 2019, de 2020 y de 2021. ¿Ustedes qué creen sobre estos datos? Teniendo en cuenta que en el 2020 nosotros tuvimos una pandemia y tuvimos una cuarentena y un cierre total. ¿Ustedes creen que estos datos de lo que pasó en la pandemia deberíamos de tenerlos en cuenta si yo estoy haciendo un modelo sobre el tráfico de Medellín? Entonces, allí, en este escenario que les estoy mostrando, es un escenario donde yo puedo tomar la decisión de no tener en cuenta la información de estos meses del 2020, que fueron atípicos, que nos dejaron en casa, que el tráfico se disminuyó casi al cero porque solamente podían movilizarse ciertos carros del sector público. Entonces, estaríamos haciendo un modelo para estimar el tema del tráfico y estaría pues como afectado por lo que pasó en el 2020 y no nos estaría dando la realidad de la normalidad. Entonces ahí tenemos una justificación para quitar una franja de datos. Entonces cuando nosotros vamos a encontrar este tipo de escenarios atípicos, tenemos que tener una razón para decir los tengo en cuenta o no los tengo en cuenta. Listo. Es opcional. Es precisamente experimentar qué pasa si yo amplío las bandas de mi histograma o amplío las bandas de mi gráfico de densidad y pues documentarlo. Me confirman si les funciona porque en estos días creo que no les funcionó una celda similar. Bueno, me lo supuse porque en estos días no les funcionó, pero este prácticamente es para jugar. Recuerden que los beans es el ancho de las categorías que hace el histograma. Cuando yo estoy dibujando un histograma, yo organizo mis datos de menor a mayor. Y él normalmente tiene X cantidad de beans por defecto, que creo que son 20. Entonces lo que él hace es que crea 20 grupos, 20 categorías entre mi mínimo y mi máximo, y él me cuenta, me da la frecuencia que tiene cada una de esas categorías dentro de mis datos. Entonces, aumentarlas o disminuirlas, pues va a hacer que la categoría sea más amplia y tenga menos barras en mi histograma, o sea más chiquita y tenga más barras. Entonces, digamos que el jugar con esto, pues también es como de qué manera nosotros podemos interpretar mejor nuestro esto tiene unos requirements. Me validan, porfa, si instalaron estos requirements, porque los requirements deben de tener la librería que les está saliendo error allí. Entonces, este grafiquito es un grafiquito interactivo. Es un gráfico interactivo que es simplemente como para jugar con esas bandas del gráfico de densidad versus el gráfico del histograma. Y es más que todo como para ver cómo modifica la gráfica, si aumentamos los beams o si los disminuimos, etcétera. Entonces, para continuar, gracias Laura. La idea es, cuando tengan más tiempito, instalen los requerimientos que están allí como compartió Laura y miren si les ejecuta la celdita del gráfico interactivo y pueden jugar con ella.
Ah, gracias, Carolina. De pronto reiniciando el kernel. A ver si al reiniciar el kernel sí toma la librería al instalarla. Entonces, vamos a seguir inspeccionando nuestra variable de interés, que en este caso es el precio, versus otras variables. Digamos que nosotros por nuestro propio conocimiento podemos pensar que el precio puede ir de la mano con la cantidad de habitaciones, que el precio puede ir de la mano con la cantidad de baños. Y lo que vamos a hacer acá es hacer diferentes diagramas de cajas entre el precio, que va a ser nuestra variable Y, versus la variable que queremos evaluar. versus la variable que queremos evaluar. Entonces acá estamos teniendo el precio versus las habitaciones, tenemos el precio versus los baños. Aquí vemos pues que los baños de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Tenemos el precio versus el número de reviews. Y tenemos el precio versus los reviews limpios. Entonces con esto tenemos el siguiente ejercicio y es, viendo estos diagramas de cajas que tenemos en la parte de arriba, que son 4, ¿qué relación ven ustedes entre el precio y una variable respectiva? Cuando me hagan los comentarios me dicen entre el precio y las habitaciones vemos tal cosa, pues como para saber a qué gráfico nos estamos refiriendo. ¿Qué ven ustedes en estos diagramas de cajas y bigotes de precio versus la variable? Miren que cuando yo estoy haciendo un análisis exploratorio y tengo una variable de interés, que en este caso es el precio, aquí mientras que ustedes me responden, nosotros hacemos, lo primero que nosotros hacemos es hacer como un análisis univariado. Es decir, que cogemos nuestras variables de interés y conocemos un poquito de ellas. Esto es un análisis univariado del precio. Estoy viendo el precio, qué distribución tiene. Estoy viendo las habitaciones, qué distribución tienen, cómo se comportan. Entonces aquí estoy viendo cada variable de manera individual. Después de que yo hago un análisis univariado, yo puedo empezar a trabajar con un análisis bivariado, donde yo voy a empezar a contrastar mi variable de interés versus variables que yo, digamos que a conocimiento del negocio, puedo pensar que están relacionadas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos contrastando nuestra variable de interés, que es precio, versus otra variable que es habitaciones. Nuestra variable de interés precio versus bedrooms, variable de interés precios versus review. Ahorita sí los leo. Entre el precio y las habitaciones se ve como una relación algo lineal. La cantidad de habitaciones intervienen en el precio. El promedio del precio es aproximadamente igual sin importar el número de reviews. En el precio el número de reviews se mantiene constante. Súper. Listo, entonces
Dentro de las posibles respuestas combinadas con las que ustedes nos han compartido por el chat, efectivamente se ve una tendencia de aumento en el precio cuando aumentan los dormitorios. No sé si ven si ven acá la mediana, entonces acá vemos esta lineecita que está al 100, a 2 habitaciones está aproximado 200, a 3 habitaciones casi 250, y empieza a aumentar, por decir algo, 280, 305 habitaciones y así. Entonces vamos viendo como la tendencia, entre más habitaciones, más alto el precio. También vemos un poquito en que el precio promedio parece aumentar con el tema de la cantidad de baños. Sin embargo, pues acá hay algunos valores como atípicos dentro de nuestros datos que digamos que nos distorsionan nuestra caja, nuestro gráfico de cajas y bigotes. Porque estamos encontrando como estos inmuebles que tienen demasiados baños, pero pues precios bajitos. Entonces son como daticos como a revisar más adelante con lupa. El número de reseñas efectivamente no parece afectar en el tema del precio. Si nosotros vemos la lineecita del medio, vemos que prácticamente se mantiene constante independiente de que tenga 0 reviews a que tenga 20 reviews. Pero cuando se hace el análisis de los scores limpios, sí vemos una pequeña diferencia. Hay un ligero, pero muy ligero aumento en el precio medio con respecto pues a los reviews. Entonces, si nosotros vemos acá, vemos que sí se ve, pero muy ligero el aumento del precio. Cuando digo muy ligero es que sí se ve como una tendencia de que va subiendo lentamente versus la de acá, que sí nos muestra pues una tendencia al alza más alta. Esto va calculado, recuerda que con el rango intercuantil. Entonces toca entrar pues como a mirar cuántos registros nosotros tenemos, por ejemplo, para el tema, por decir algo, para un solo review, cuántos registros tenemos, esos registros en qué valores se mueven dentro del rango del precio, como para poder identificar por qué pues en el rango intercuantil, cuando calculamos esto, que es el Q3 más 1.5 rango intercuantil, pues quedan todos estos puntitos por fuera. Gracias, Laura. Entonces, miren que este gráfico de barras, este gráfico de cajas nos permite a nosotros contrastar dos variables, donde una va a ser nuestra variable de interés y poder identificar estos patrones que a futuro pueden ser, estos patrones que a futuro pueden ser importantes para nosotros en el momento pues de definir, qué variables son las que son más relevantes en el precio. Entonces, ahorita vamos a mirar el tema de las correlaciones. Lo primero que vamos a hacer es hacer un análisis, hacer un zoom con el precio y los dormitorios, que ya identificamos, al menos de manera visual, que tienen una tendencia a estar correlacionadas y adicional de manera positiva y entre el precio y los dormitorios. Cuando decimos que es de manera positiva, es lo siguiente. Nosotros tenemos que los coeficientes de correlación van entre -1 y 1. Cuando nosotros, dame un segundito, saco aquí el lápiz. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de 1, estamos diciendo que es una correlación lineal positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy contrastando aquí el precio versus, en este caso, el número de habitaciones, cuando yo digo que es cercano a 1, lo que estoy diciendo es que si el precio aumenta, las habitaciones aumentan. Entonces yo espero tener un comportamiento así. Si yo digo que es 0,
Eso quiere decir que no tienen relación. Entonces, prácticamente nuestro gráfico va a ser similar a este que les estoy mostrando acá. Que no pasa nada, o sea, si lo uno aumenta, el otro disminuye, o sea, no, o sea, están como de manera constante. Y en el otro tienen un comportamiento diferente. Entonces, el precio es más alto cuando el número de las habitaciones es más pequeño, y cuando el número de las habitaciones es más grande, pues el precio disminuye. Esto sería si tuviéramos una correlación tirando a negativo cercana a 1. Entonces, nuestros valores van a estar entre -1 y 1. Cuando nos dan negativos, quieren decir que tienen un movimiento inverso. Si el uno aumenta, el otro disminuye. Cuando son positivos, quieren decir que son proporcionales, o sea, que están relacionados en el mismo sentido, así que si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si nos da 0, pues acá quiere decir que no hay relación lineal, pero nosotros debemos de graficarlo porque podemos encontrar variables que no tienen relación lineal, pero sí tienen otro tipo de relación. Entonces, siempre nuestros gráficos o nuestras correlaciones deben de ir sustentadas con una visual que nos permita a nosotros efectivamente sustentar el resultado. Voy a borrar lo que hice ahí. Entonces, y cierro acá. Listo, entonces acá tenemos la relación entre el precio y los dormitorios. Vemos pues que a medida que el número de dormitorios aumenta, el precio también aumenta en general. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos va a dar una correlación positiva cuando lo calculemos. Y en este caso, si nosotros calculamos pues con las herramientas que tenemos en Python ese coeficiente de correlación, vamos a encontrar que está en 0.45. Es decir, que era lo que esperábamos que fuera positivo y que tiene un valor de 0.45. Prácticamente si el uno sube en una unidad, el otro sube en 0.45 unidades. Entonces vamos a hacer, nosotros podemos sacar la matriz de correlación de nuestra variable precio versus las variables que nosotros tenemos. ¿Eso para qué lo hacemos? Eso lo hacemos para encontrar estas variables. Como tenemos 81 columnas, estamos apenas analizando 4 variables, entonces pues muchas veces nos queda muy difícil hacer este mismo análisis por todas las 60 y pico, 80 columnas que yo tengo. Entonces, yo cogí las relevantes. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como un zoom a sacando las correlaciones dentro de precio con el resto que nosotros tenemos para mirar qué otras variables importantes nosotros vemos allí. Entonces, por ejemplo, está el ID del host, desde cuándo ha sido host, la latitud y la longitud, ay, qué pena, se me fue. El tema de los accommodates, por acá. Tiene 0.57, los baños 0.16, bedroom 0.45, que es el que ya habíamos visto. Precio con precio, pues nos va a dar 1 porque es la misma variable. Tenemos algunos en nulo, seguramente pues porque no tienen información. Entonces, acá está pues como todos los daticos, pero de pronto nos queda más fácil si los separamos y dejamos en un lado los positivos y en otro lado los negativos. Entonces acá organizamos de manera descendente los positivos para poder identificar como cuál es el top de los que están más cercanos a 1, que en este caso pues es accommodates, bedrooms, beds. Y en el tema de los negativos, donde encontramos pues la longitud, si permiten que fume o no, el saludo pues de la persona que te está hospedando, el número de reviews, entre otros. Entonces aquí con esto lo que vamos a hacer, o con estas tablas que tenemos nosotros, es que ustedes me digan qué factores
O sea, ¿qué correlaciones a ustedes los sorprenden? ¿O qué hipótesis ustedes pueden sacar de esto que acabamos de generar, de estas tablas de positivos y de negativos? Accommodates, yo lo interpreto como, a ver, ¿cómo me explico? No sé si de pronto Laura o Daniel tienen una explicación, pero es como como lo cómodo que tiene la habitación, como las cosas como adicionales que me puede dar mi hosting. No sé, que la habitación sea grande, que tenga, pues, o sea, pues como, sí, que qué tan cómoda puede ser mi habitación. ¿Qué diferencia hay de la caja y la línea marcada en el valor final en el gráfico de scores? No había visto tu pregunta, Valentina. Mientras que los demás contestan, voy a ir a... Pero estábamos hablando de... Bueno, Valentina, no sé de qué gráfica estábamos hablando, porque las que tengo de score no veo la lineal marcada al valor final. Ah, ya, estos son score limpios. Los de abajo son, digamos que score después de haber pasado por una limpieza. No sé si a eso se refería tu pregunta. Estos son los atípicos. No sé si a esto te refieres, Valentina. O sea, lo que se ve al final como esa línea gruesa son los atípicos, los que están por fuera del rango de intercuantil. Sí, sino que como son varios, por eso queda como si fuera una lineecita. Pero pues si uno le hace un zoom, va a ver que son puntos. Gracias, Daniel. Sería la capacidad, así es. Entonces, digamos que hay cosas que no nos sorprenden, por decirlo así, que son como el tema precisamente pues de la capacidad de los dormitorios, de las camas que tienen como los puntajes más positivos hacia el precio. Hay algo como para mirar, como dice Laura, que hay una correlación negativa entre el precio y el parqueadero. Entonces, puede ser sospechosa porque
uno pensaría por qué tener un parqueadero es malo, si digamos que debería de ser un valor agregado. Que el superhost tenga correlación negativa también. Adicional, también tenemos el tema de la ubicación que lo mencionaban por aquí arribita. Tenemos, por ejemplo, la longitud con negativo menos 0.29. Y si vemos por acá donde están todos, vemos la latitud con 0.07. Uno tiene la latitud tiene una correlación positiva, la longitud tiene una correlación negativa. Entonces, pues el tema de la latitud y la longitud nos está como indicando que es importante hacer un zoom y empezar a mirar nuestros inmuebles en dónde están ubicados. Entonces, para eso vamos a mirar el tema del location, de la ubicación del inmueble. Gracias por compartir las conclusiones. El televisor está más correlacionado con el precio que el ascensor y el gimnasio. La gente prefiere tener televisión en la habitación. Listo, entonces vamos a mirar el tema de la ubicación. Dentro de todas las conclusiones que ustedes sacaron, habían unas que era el tema del location, de la latitud y de la longitud, que se ven que la una tiene una relación positiva, la otra tiene una relación negativa, pero pues también se puede empezar a mirar por qué, o mirar como esos puntitos que nosotros tenemos, porque tenemos los Airbnb, latitud, longitud, pues mirarnos en un mapa y entender un poquito el precio de estos inmuebles. Nosotros, digamos que desconociendo un poco, no siendo expertos en el tema del sector inmobiliario, haciendo la analogía con lo que nosotros tenemos acá en Medellín, ¿ustedes qué creen? Un Airbnb ubicado en Poblado, en Provenza, va a costar lo mismo que un Airbnb ubicado en Estadio. Así es. Entonces, incluso en el tema de los arriendos, en el tema del costo de los inmuebles, entonces en el tema inmobiliario, la ubicación del inmueble es importante. Así que lo que vamos a hacer es utilizar un mapa de calor para mirar los precios de los inmuebles, cómo se distribuyen según la ubicación que tenemos. Entonces, este es nuestro mapa de calor. Ah, no, ve, ¿por qué no me, esperen? ¿Por qué no me lo? Ah, ya lo cargué de nuevo y ya me lo muestra. Ahorita sí, este sí es el mapa de calor. Todo lo que estamos viendo como sombreado azul son puntitos del Airbnb, pero él hace un análisis, o sea, cuando él pone el puntito, pues lo que me marca en el mapa de calor es el precio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos los precios más altos en esta partecita de acá y en esta partecita de acá. Si nosotros vemos un mapa, si nosotros vemos el mapa de Nueva York, lo que podemos encontrar, pues haciendo la analogía con digamos que con los sectores, es que Manhattan es uno de los sectores donde tenemos los inmuebles más costosos, ¿sí o no? Ahora bien, ¿para qué nos sirve este mapa de calor? Como para poder identificar que hay zonas, por ejemplo, esta que está en la parte inferior izquierda, donde los precios de los inmuebles no son tan costosos. Entonces, vamos al siguiente ejercicio. Yo ya les dije uno. ¿Qué otras áreas ven ustedes que tienen como las rentas más costosas?
las más costosas. Entonces, tenemos, haciendo pues este match de este mapa con los vecindarios, tenemos Manhattan y tenemos parte de Brooklyn, donde están como los más costosos. Esta partecita de Queens, que la tenemos acá a la derecha, no es tan costoso como los demás, que es como esta de aquí. No son tan costosos. Y lo que está más alejado de esta zona, pues ahí vemos que son más económicos. Así es. Gracias por compartir. Entonces, volviendo al mapa, pueden ver como la correlación que existe entre el precio y la latitud y la longitud. ¿Consideran ustedes que la ubicación es un factor fuerte que está relacionado con el precio? ¿Y ustedes creen que ese valor que nos dio arriba en correlación nos da datos pues como para sacar conclusiones con ese coeficiente de correlación que teníamos arriba? Ese coeficiente de correlación es un coeficiente de correlación lineal. Recuerden que cuando calculamos el coeficiente de correlación, él nos está diciendo qué relación lineal tienen mis dos variables. Ah, ok. Entonces, efectivamente, se ve que la ubicación del inmueble infiere en el precio del inmueble, pero pues no, esta relación no es precisamente lineal. Entonces, digamos que lo que nosotros calculamos allá en el coeficiente de correlación, pues no es de mucha ayuda. ¿Listo? De hecho, pues acá lo estamos como visualizando, no hay una relación lineal como de dónde está ubicado mi inmueble versus, no, o sea, tiene una ubicación, tiene una relación diferente, pero sí en el mapa ya podemos garantizar que efectivamente dónde está ubicado el inmueble importa. Ahora vamos a ver el concepto de efectos de interacción. Dentro de las cosas curiosas que ustedes mencionaron en la parte del coeficiente de correlación, mencionaban el tema del parqueadero. En el tema del parqueadero decían el por qué nos estaba dando negativo. O sea, tener parqueadero era malo, o sea, disminuía el precio del inmueble. Entonces, vamos a analizar esas correlaciones inesperadas como esta, como el precio y el estacionamiento, y vamos a hacer un gráfico de densidad de esta variable precio versus los que no tienen parqueadero y los que sí tienen parqueadero. Entonces, el gráfico que obtenemos como resultado es este. Nosotros encontramos que la correlación que tenemos entre el precio y el parking está en menos 0.019, dando a entender, pues a nosotros nos parece curioso porque teóricamente el tener el parqueadero es bueno, pero pues aquí podemos pensar que algo está pasando y puede existir el concepto de efectos de interacción, que prácticamente lo que es que nosotros estamos teniendo una correlación de nuestra población total, de todos los Airbnbs que están en Nueva York, pero seguramente tenemos una variable oculta
condicional que tenemos que tener en cuenta también para cuando vayamos a hacer este análisis. Entonces, los efectos de interacción son cuando la relación entre dos variables es condicional o depende del valor de una tercera variable. Entonces, en este caso, por decir algo, yo puedo decir, yo puedo decir, por teniendo en cuenta el tema del televisor que estaba por allí, el televisor y el precio tienen un efecto de interacción, pues si fuera pues como sospechoso, el televisor y el precio tienen un efecto de interacción, pero porque depende de dónde esté ubicado el inmueble. Pues si yo estoy cerca yo estoy en un centro turístico, pues yo no me voy a quedar en la habitación viendo televisión, yo prefiero irme al centro turístico. Entonces, el televisor no va a ser como tan importante en el precio porque pues lo que yo te estoy dando no es acomodación de televisión, sino que te estoy dando un inmueble que queda cerca de los sitios más interesantes de la ciudad. Entonces hay como una variable adicional que uno debería de interpretar, es el inmueble, si tiene televisor o no, y pues qué tan cerca está como de las atracciones turísticas del sector. Entonces, en este caso, en el tema del parqueadero, pues la idea es que uno empiece como a analizar qué variables puede tener en cuenta para poder encontrar esa variable condicional o la variable que nos está afectando este tema del parqueadero. Lo que nosotros podemos hacer es empezar por lo que acabamos de encontrar en el mapa. Y nosotros en el mapa encontramos que la ubicación tiene un gran impacto en los precios. Entonces, podríamos pensar que las áreas de precios altos no tienen de pronto muchos lugares de estacionamiento, mientras que las áreas de precios bajos sí tienen tienen más opciones. Pero nosotros no tenemos pues como la certeza de esto. Otra de las cosas es, bueno, si nosotros vamos a hacer el análisis con esta variable de ubicación, entonces planteamos la hipótesis de que esta correlación negativa observada es el resultado de los efectos de interacción que surgen de la ubicación. Es decir, que lo que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es la correlación que tenemos en cada uno de los vecindarios. Primero sacamos la correlación total y la correlación total nos dio menos 0.019. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coger cada uno de los vecindarios que tenemos y por cada uno de esos vecindarios nosotros vamos a calcular la correlación que hay entre el precio y el parqueadero para poder identificar, efectivamente, digamos, sustentar que la ubicación hace parte pues de ese efecto de interacción que acabamos de encontrar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, y graficamos la correlación que nos da por cada uno de los vecindarios, el histograma que obtenemos es el siguiente. Entonces, viendo este histograma, ¿ustedes qué consideran? Este es el histograma de qué? Del coeficiente de correlación del precio versus el parqueadero por cada uno de los vecindarios. Ustedes hagan de cuenta, cogí Poblado, calculé correlación, precio parking. Cogí Laureles, calculé correlación, precio parking. Cogí Estadio, calculé correlación. Y esos resultados de correlación los coloqué en un histograma. Entonces, viendo este histograma que está aquí y teniendo en cuenta que nosotros teníamos una idea en la cabeza de que la correlación era negativa, ¿qué podemos concluir? ¿Qué ven ustedes en este histograma? Bien, Cristian.
Viendo nosotros, bueno, acá viendo nosotros nuestro histograma, efectivamente estamos encontrando que cuando nosotros vemos la población total nos da una correlación negativa, pero hay una variable que tenemos que tener en cuenta que es la ubicación. Y cuando nosotros calculamos la ubicación, vemos que la mayoría de nuestros datos están por encima de 0, es decir, que tienen una correlación positiva. Hay algunos sectores que nos dan una correlación negativa, pero tenemos mayores correlaciones positivas, es decir, que efectivamente la ubicación es esa variable oculta o esa variable que no estábamos teniendo en cuenta en el momento de sacar el coeficiente de correlación. Entonces, el histograma nos muestra que la mayoría de las correlaciones condicionales dentro de los vecindarios son positivas, efectivamente, aunque toda la correlación de todo Nueva York nos dé negativa. En términos generales, estamos viendo pues que en la mayoría de los vecindarios el estacionamiento se asocia de manera positiva con el precio, que tenemos diferentes barrios que tienen precios típicos muy diferentes. Eso digamos que lo sabemos desde el momento de la distribución del precio. El estacionamiento tiende de pronto a concentrarse en los vecindarios más económicos, ¿sí? en los vecindarios más baratos, donde el precio es más barato. Y pues esto puede ser considerado porque pues, cuanto más caro es el vecindario, es más difícil o es menos disponible un tema de estacionamiento. Recordemos entonces que los valores de correlación van de -1 a 1, entonces por eso nuestro histograma va de -1 a 1, para que lo tengamos presente. Y si queremos hacer como un zoom de eso que nosotros acabamos de hallar, pues vamos a hacer un diagrama de densidad, o sea, como este mismo que nosotros hicimos aquí arriba para toda la población de Nueva York, vamos a hacer este mismo, pero teniendo en cuenta el vecindario. Entonces, vamos a hacer, en este caso, para St. George, para Greenwood, para Rego Park, para Brooklyn. Entonces, miren que si nosotros hacemos nuestro gráfico de densidad para los que tienen parqueadero y para los que no, encontramos unos gráficos totalmente diferentes al que veíamos cuando veíamos la población total. Entonces, la existencia pues de correlaciones inesperadas como estas, lo que tiene que hacer es como abrirnos una alerta o levantarnos una alerta y empezar a ir más, hacer pues como un drill down de los datos y empezar a encontrar el por qué. Porque a nosotros nos está dando esta correlación negativa cuando la vemos en el total, que no nos parece lógico, y pues ya lo que estamos viendo es que hay una tercera variable que importa, que es el tema de la ubicación. El valor de la densidad va con... El valor de la densidad va con el tema del histograma y es como el área bajo la curva en cada uno de los valores que nosotros tenemos. Entonces es más como porcentual. Un segundito. Miremos acá. Así es. Se puede hacer el histograma con el gráfico de densidad encima o se puede hacer solamente el KDE plot, que es el gráfico de densidad. Entonces se utiliza de las dos maneras, con el histograma por debajo o
solamente el gráfico de densidad, que lo que hace es mostrarnos la misma distribución del histograma. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo que efectivamente hay diferencias entre el precio y el tener parqueadero o no. Entonces ya vemos que nuestros gráficos de densidad son diferentes entre si lo tiene y no lo tiene, resultado totalmente atípico a lo que teníamos cuando veíamos toda la ciudad de Nueva York. Otra de las cosas que nosotros podemos analizar es cómo varía el precio según el tipo de propiedad. Y para esto vamos a crear dos gráficos. El primer gráfico, este es el gráfico para los inmuebles que solo tienen una habitación. Y estos son los tipos de propiedad. Este es el valor del precio. Y tenemos el mismo gráfico, pero para los inmuebles que tienen dos habitaciones. Y acá tenemos el tipo de propiedad. Entonces, viendo estos dos gráficos, donde tenemos una habitación y donde tenemos dos habitaciones, versus el tipo de propiedad y el precio, ¿qué concluyen ustedes sobre la variación del precio con respecto a los tipos de propiedad? Teniendo en cuenta que tenemos en el primer gráfico los que tienen una habitación y en el segundo gráfico los que tienen dos habitaciones. Y teniendo en cuenta el tipo de propiedad, gracias por compartir. Efectivamente existe pues una variación del precio según el tipo de propiedad. Por ejemplo, si nosotros vemos acá apartamento está la mediana alrededor de 100 para una habitación. Apartamento para dos habitaciones está alrededor de 200. Vemos otro tipo de, digamos de diferencias o de variaciones entre estos dos gráficos. Por ejemplo, para el tipo loft, para una habitación, está aquí como alrededor de 100. Y acá el tipo loft está alrededor de 200. Tenemos también el tema pues de otro tipo como los hoteles, los boutiques, etcétera, que también cambian si tienen una habitación o dos habitaciones. Entonces, pues también podemos hacer como este tipo de drill down para entender un poquito más cómo se está moviendo nuestro negocio. Así es. ¿Listo? Entonces, se pueden generar más hipótesis con lo que nosotros tenemos. Entonces, hemos hecho un análisis de cuáles son los principales factores que influyen en el tema del precio. Pero si a nosotros nos cambian la pregunta y nos dicen, ¿qué puedo hacer yo para aumentar el precio de mi inmueble sin gastar demasiado dinero? O sea, ¿qué variables puedo yo como tener en cuenta para tomar la decisión de que voy a mejorar eso con el fin de poder incrementar el valor del inmueble? Entonces, dentro del listado de correlaciones que nosotros teníamos, veíamos el tema del aire acondicionado y el tema
de la televisión, que tienen una correlación positiva con respecto al precio. Entonces, si mi inmueble no tiene televisión, pues yo puedo pensar en adicionar un televisor para mejorar el precio. Si mi inmueble no tiene un aire acondicionado, pues yo puedo también sugerir colocarle un aire acondicionado para mejorar el precio. Entonces, ¿ustedes creen que esto funcionaría? Si yo tomo pues como esta decisión de pensar en el aire acondicionado y la televisión. Listo, entonces, pues digamos que uno puede pensar que los apartamentos con televisión son mejores que los que no tienen. De hecho, pues el hecho de que tenga televisión, estamos viendo que tiene una correlación positiva en nuestros datos. Sin embargo, pues también lo podemos inferir, pero pues no podemos concluir todo con base al tema de las correlaciones. Como lo vimos incluso, con el tema del parking, que con el tema del parking negativo, pues nos tocó ir un poquito a más en detalle para poder identificar que al parking le hacía falta un análisis más profundo, en este caso teniendo en cuenta las ubicaciones. Entonces, cuando estemos, digamos que avanzando en las temáticas, vamos a ver qué otras cosas podemos nosotros analizar cuando encontramos este tipo de escenarios donde nosotros creemos que el televisor puede ayudarnos, pero pues no podemos sacar como la conclusión o darla como un hecho solamente por tener el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a mirar también otro tema acá para ya finalizar el casito e ir a tomarnos un pequeño break. Vamos a mirar como los efectos temporales de verano en Río e invierno en Moscú. Nosotros arriba vimos pues como el precio, cómo se distribuye por ciertas características del inmueble, vimos el tema del parking que tenía efectos de interacción. Sin embargo, pues hay otras cosas que nosotros deberíamos de tener presentes y es el tema del tiempo. Es el tema de cuándo estoy rentando el inmueble. Y de hecho es algo que nosotros lo vivimos y estamos planeando vacaciones. Nosotros si estamos planeando vacaciones, sabemos que hay unas temporadas del año que son temporada alta, temporada media, temporada baja. Viajar en un fin de semana festivo no es es una temporada alta a pesar de que no sea una temporada vacacional. Entre otras, digamos que entre otras consideraciones, entonces el tema de fecha del tiempo es importante. Para los datos pues del Airbnb, suele ser más caro cuando estamos cerca de temporadas vacacionales. Entonces, pues para las estimaciones de precios, pues también tenemos que tener en cuenta para qué fecha es que tú quieres rentar, para poder hacer un modelo que sea más preciso y tenga en cuenta estas consideraciones. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un gráfico del promedio del precio versus la fecha. Este es desde el 2019 julio hasta el 2020 julio. Y si le hacemos un zoom, o sea, si vemos un periodo de tiempo más chiquito, desde 2019, 9 de julio al 5 de agosto, pues este es como el comportamiento. Entonces, ¿qué ven importante aquí? Estos tipos de datos son datos de series de tiempo. Y son series de tiempo porque nuestro eje X es el tiempo
y a medida del tiempo estamos tomando una medida, que en este caso es el precio, ¿sí? Es el promedio del precio. Dentro de estos dos gráficos, ¿qué ven ustedes de interesante? Se ven dos cosas. En las gráficas de series de tiempo se ven dos cosas. Una son los efectos de tendencia y la otra son los efectos estacionales. ¿Tendencias qué? Miren que nosotros estamos viendo que alrededor de los años esto va para arriba. Ahí estamos viendo pues como el comportamiento, la tendencia. De hecho, en el tema de la bolsa de valores se dice tendencia a la alta, tendencia a la baja. Entonces estamos viendo una tendencia. Y lo otro es que estamos viendo que hay un efecto estacional, que era pues como lo que veíamos acá, que de pronto en semana no hay tanto, en semana los precios pueden ser más económicos, pero los fines de semana los precios aumentan. Los fines de semana los precios aumentan, entonces se ve como este comportamiento. Incluso si nosotros analizamos el tráfico de Medellín, seguramente el tráfico de Medellín de lunes a viernes tiene un comportamiento y sábado y domingo cambia, porque por ejemplo, el domingo los festivos, que la mayoría de las personas no están en la ciudad, entonces va a decrementar el tráfico en Medellín, pero lo que es de lunes a viernes, que son los días picos de trabajo, pues vamos a tener un aumento. Entonces acá los efectos o digamos que lo que nosotros podemos visualizar en este tipo de gráficos de series temporales son la tendencia, ¿sí? El ver que está de manera incremental, y el tema de la estacionalidad, y es decir, se ve que tiene como este comportamiento cíclico a lo largo del tiempo, cumpliendo pues como dicen allí como un patrón. Entonces, aquí dentro de estos gráficos se puede ver algún componente estacional o una tendencia fuerte. ¿Qué opinan? Ya varios han mencionado allí. ¿Qué quieren decir si se encuentran pues como estas tendencias, esos comportamientos? Entonces, efectivamente, vemos un componente cíclico que se repite todas las semanas, que es lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo pues como ese comportamiento que se repite pues como cada una de las semanas. Los fines de semana son muy diferentes a los viajes entre semana. O sea, eso pasa aquí y en todas partes. Hay una tendencia en aumentar los precios con el tiempo, que lo estamos viendo acá. Efectivamente, en los primeros años tenemos un promedio como por debajo del 160 versus los siguientes años, que al finalizar tenemos un promedio de 173 más o menos. Vemos también que hay unas caídas a nivel de ciertos meses, como por ejemplo, pues febrero, pero pues igual febrero es un mes de menos días, entonces pues también tocaría como normalizar la cantidad de días que tiene el mes, el COVID. El COVID tumbó todo. Los picos en los meses que contienen 5 sábados, pues porque como los sábados hay más movimiento, entonces pues se incrementa pues el precio. Y bueno, eso es como digamos que lo más relevante que podemos encontrar acá. Dentro de estos gráficos, dentro de este gráfico, hay un pico que se ve en el gráfico. ¿Ustedes qué creen que es ese pico?
Fin de año, vacaciones, sí. Este pico está en Navidad, digamos que la época más ocupada. Se puede adicionar a la época de Navidad, que es el pico, podemos encontrar o adivinar otra temporada de mayor actividad que no sea Navidad. Listo. Entonces, en ese punto 9.3, es un poquito difícil. eh, este gráfico cubre solamente pues aproximadamente un año, pero hay una discontinuidad en los datos, lo que nos lleva como a decir, bueno, puedo traer datos auxiliares que me ayuden a sacar otras relaciones más relevantes de mi información. Entonces, el sitio web de Insight del Airbnb incluye datos de calendario para otras ciudades y se pueden utilizar para ajustar temas de tendencia y pues también tener algo de diversidad en la información. Por ejemplo, pues tener una ciudad cercana a Nueva York y comparar si el comportamiento es el mismo, u otra ciudad de Estados Unidos con un clima diferente al de Nueva York, o algunas ciudades que sean retiradas de Nueva York. Entonces, mirar como también este comportamiento del Airbnb en diferentes partes. En la parte pues de este caso que acabamos de terminar, estamos viendo que los precios del Airbnb efectivamente están influenciados por varios factores. Dentro de los que pudimos ver que son importantes está el tema de la ubicación, está el tema del número de habitaciones, también el tema pues de invitados. El tema pues del número de habitaciones, se vio una relación lineal con el precio cuando hicimos el diagrama de cajas y bigotes, que podíamos ver pues como esta tendencia lineal. Y en el caso de la ubicación, pues no tienen una tendencia lineal, pero pues el hecho de haber hecho nuestro mapa de calor, de haber hecho nuestro mapa de calor de los inmuebles, teniendo en cuenta el precio, pues nos ayudó a identificar la ubicación es bastante relevante. Adicional a esto, nosotros encontramos el tema de la correlación negativa en el parking, lo que nos prendió una alerta para empezar como a hacerle más análisis a esta correlación negativa y poder identificar por qué nos está dando una correlación negativa. Entonces, encontramos pues los efectos de interacción con el tema pues del precio del parking, y pues digamos que al desglosarlo a nivel de barrios, pues pudimos encontrar que efectivamente teníamos este efecto de interacción con respecto a la ubicación, y que esta correlación que teníamos desde un principio negativa, pues cambia nuestra forma de verlo cuando ya lo estamos viendo teniendo en cuenta el barrio. Dentro de las cositas que nos llevamos pues de este caso es que miren como todo el análisis que nosotros hicimos, partimos de un contexto, tenemos una variable de interés que en este caso es el precio, hacemos un análisis univariado por las variables relevantes que nosotros identificamos, después hacemos un análisis bivariado donde estamos teniendo en cuenta el precio, que es nuestra variable de interés, versus otras variables, la matriz de correlación que nos ayuda de manera rápida a identificar otras variables candidatas para analizar, pues porque si bien uno puede tener un contexto del tema inmobiliario, pues el conocimiento que uno tiene no es de experto, y teniendo toda esta cantidad de columnas, pues tenemos que ayudarnos de herramientas que nos ayuden a identificar qué otras variables tenemos que analizar, y pues la matriz de correlación es una de ellas. Los gráficos siempre van a ser nuestros mejores amigos en un análisis exploratorio y adicional en una forma de sustentar lo que nosotros estamos concluyendo. Y bueno, esta es como
Este es como el primer casito de la parte analítica del día de hoy, que es el Airbnb. Entonces vamos a tomar un break de 15 minutos y volvemos para hacer la parte de coding. Para poder aprender todo esto que vimos acá y estos gráficos que hicimos acá, pues cómo los podemos crear utilizando Python. Este es un buen workflow del EDA. Digamos que completo, o sea, no es que haya una receta para implementar por cada uno de los escenarios o problemáticas que nosotros nos vayamos a encontrar. Pero prácticamente los pasos que nosotros hacemos teniendo en cuenta nuestra variable de interés y la pregunta de negocio es partir como de esto. Primero ver las variables solas, después ver las variables cruzadas con otras que consideramos relevantes, hacer la matriz de correlación porque pues tenemos muchas variables y no sabemos cómo a cuáles hacerle zoom, empezar como con ojo crítico a mirar esos valores que nos están dando para poder identificar en dónde tenemos que hacer pues como un drill down. O sea, por ejemplo, acá sería interesante ver cuáles son esos inmuebles que tenemos en cero. Sí, o sea, pues si uno ve que tiene unos inmuebles en cero, pues mirar esos inmuebles que tienen en cero, ¿qué? ¿Por qué? Pues son como, este es como un punto de partida que se puede complementar a medida pues de que, digamos que del caso que nosotros estemos trabajando y de nuestra expertise y de lo que nosotros vayamos aprendiendo a lo largo de trabajar con este tipo de temáticas. Con gusto, Will. Bueno, entonces vamos a ir por un cafecito, 15 minuticos de descanso y volvemos para hacer la parte de código.